Bueno, dejo que se siente Carlos, que ha ido muy rápido. Primera mesa redonda de Barcelona Fashion Summit. Vamos a hablar, como dice el cartel, management, toma de decisiones y equipos. ¿Sirve lo mismo en todos los momentos? Bueno, vamos a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? En un momento tan complicado como el actual. Os presento a los ponentes que tengo conmigo. José Antonio Ramos, a mi lado, es consejero delegado de ASOS desde junio del 22. Es graduado en Derecho y Económicas por ICADE y MBA por el MIT y se incorporó a ASOS como director comercial en 2021. Y antes había pasado por empresas como Salsa Jeans, como Carrefour o como Inditex. Muchas gracias, José Antonio. A su lado, Beatriz Fernández, que es directora general de Máscaro desde junio del 25 del año pasado. Empezó su carrera profesional en el ámbito de la banca de inversión y después de 7 años dio el salto al sector de la moda, donde se incorporó a Desigual como directora de retail para Latinoamérica, Oriente Medio y Europa del Este. En el 21 entraste en Máscaro y en el 25 directora general. Casi al fondo, Jaime Garrastazu, que es cofundador y hoy consejero delegado de Pompey, una marca que puso en marcha en 2014 junto a 3 socios. Tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y inició su trayectoria como auditor y de auditoría a moda. O sea, Hola. Y al fondo, Carlos Soler Dufo, que forma parte actualmente del consejo de varias compañías, una de ellas es Bimba y Lola. Anteriormente fue consejero delegado de Tous durante 6 años, es MBA en ESADE y tiene estudios en el HEC School of Management y en IS. Se incorporó a Tous procedente de Punt Roma y antes había estado en L'Oréal. Bueno, como os decía desde el principio, yo empiezo, les lanzo preguntas. Ya les he dicho que lo ideal es que yo no les tenga que preguntar nada y que ellos tiren. Pero si tenéis preguntas, id preparándolas y os prepararemos micros para que podáis hacerlas. Primera, si os parece, si os digo que estamos en un mundo que tiembla, ¿no? Que es un poco el claim de la jornada, ese hacer moda en un mundo que tiembla, exagero, me quedo corta, en su justa medida, ¿no? Haced esa balanza. ¿Qué diríais? Adelante. Buenos días, Pilar. Después de la primera presentación es difícil decir que no tiembla, ¿no? Creo que la cantidad de cambios a las que nos estamos viendo sometidos, geopolíticos, sociales, económicos, tecnológicos, es brutal y quizás, por ponerle un matiz, yo creo que lo más nuevo es la velocidad del cambio. Y yo creo que no sé si la palabra es temblar, pero desde luego que un mundo que acelera cada vez más el cambio, sin duda, y eso tiene un impacto. Beatriz, ¿qué dirías? Totalmente de acuerdo y de hecho hemos empezado, todas las ponencias han tenido este hilo conductor, ¿no? O sea, el mundo tiembla y viene temblando y yo creo que tenemos que aprender todos a que va a seguir temblando. No es algo que haya empezado, sino que tenemos que entrar en esta parte pues, de dinamismo y de viveza. Y un poco hilándolo con el management, que yo creo que es pues un poco el hilo, sobre todo es transmitir esta serenidad a los equipos, ¿no? Dentro de este mundo pues, tan convulso que tenemos, transmitir esta serenidad y esta guía, este camino. Carlos, Jaime, ¿qué diríais? Dale. Bueno, es que, a ver, la verdad es que desde el punto de vista de una empresa pequeña, en general tiemblas todo el rato. También. Entonces, siendo honesto, todos los movimientos macro a mí personalmente me afectan más desde un punto de vista social que desde un punto de vista más empresarial. Porque yo creo que en el punto en el que estamos nosotros y muchas empresas de nuestro tamaño, estás tratando porque realmente te empiecen a afectar esos problemas. Carlos. Bueno, yo creo que no exageras, que sí que tiembla, es como decía José Antonio, ¿no? Pues después de la primera presentación cualquiera dice que no. Y mira que nosotros queríamos ser optimistas, ¿eh? Pues oye, perfecto. Pero yo creo que sí que hay una diferencia de la etapa que hemos vivido hace un tiempo, que habíamos hablado mucho, incluso aquí, de la incertidumbre. Yo tengo la sensación que la incertidumbre era más incómoda. Y el temblor, pues es, oye, esto se está moviendo, ¿no? Y es verdad que hay muchas agitaciones, algunas no son agradables, pero creo que si te acostumbras a que todo se mueve, pues bueno, yo creo que lo importante como empresa es qué haces, cómo gestionas eso, ¿no? Y yo creo que ya no digo la geopolítica, la situación en general no se juzga, no se debate, se gestiona, ¿no? Sí, entonces,
No, es que les iba a preguntar, perdón, Pilar. ¿Vosotros desde siempre, compañías más grandes, sentís más incertidumbre ahora que con el COVID, por ejemplo? No, yo creo que el COVID fue máximo. ¿Eh? Yo creo que el COVID fue máximo. Claro, o sea, es que yo desde una compañía, obviamente desde una compañía mucho más pequeña, la tensión gestionando la compañía y la incertidumbre, es que no la puedo ni comparar No. con el COVID, personalmente. No, totalmente. Pero no sé si en compañías más grandes toda esta incertidumbre gestionando la notáis más que en el COVID. Te estamos robando el debate, no, Pilar. perdón. Yo creo que la gran diferencia es que el COVID era una realidad y ahora es más la perspectiva de lo que viene. O sea, cuando yo hablaba antes de la velocidad y en ese debate tan apasionado que mencionaba antes Tony anoche que hablábamos de la inteligencia artificial, es la velocidad del cambio que estamos viendo venir, pero no ha llegado todavía. Mientras que en el COVID era, bueno, mañana tengo que pagar los salarios y no tengo caja. Claro. ¿Cómo lo hago? Entonces, si quieres poniéndolo en la balanza, claro, el peso de la realidad inmediata era muy superior en el COVID. Era vida o muerte. Era increíble. Perdón, Pilar, es que... No, yo encantada, ¿eh? Oye, hemos oído últimamente mucho esa frase de que estamos asistiendo a la reconfiguración de un nuevo orden mundial. Para una industria tan globalizada como es la moda desde el punto de vista del sourcing, desde el punto de vista de la distribución, ¿no? Del consumo, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ¿Es necesariamente malo? Para mí esto es una realidad. No es que sea ni bueno ni malo, es que es una realidad y afrontarla, pues, cuanto antes mejor. Sí, es lo que es, ¿no? Sí, es. Es lo que decía Carlos, ¿no? Esto va de gestionarlo. No, si quieres la pregunta es, ¿hay un nuevo orden mundial? ¿Y qué? Lo que hay que hacer es tener la flexibilidad, la agilidad y la rapidez de adaptarse y de empezar a tomar decisiones y tener un ojo en hoy y un ojo en mañana, pero también un ojo en hoy y estar continuamente. Entonces, a la hora de tomar decisiones, ignoras lo que has leído en el periódico, ignoras lo que están contando las noticias, ignoras lo que está pasando o no. Para nada, no. Y entonces, ¿cómo se toman decisiones? ¿Teniendo en cuenta todo esto o hay que abstraerse un poco? Bueno, cuando el río, yo soy de las que cuando el río suena, agua lleva, pero otra cosa es que te sientes al río y que el río te lleve por delante, ¿no? Hay que estar atentos. O sea, hace 4 días salía el virus MIPA. Te puede transportar al COVID. No hay que transportarnos al COVID. Pero bueno, oye, ya tienes, ¿no? Esa alerta, entonces es importante, o sea, es fundamental estar actualizado y depende de cómo pues, te impactará como compañía, ¿no? O como país, o te impactará, pero hay que estar informado, pero no obsesionado, creo yo, ¿eh? Si quieres, a mí hay un tema que usa mucho la gente de Amazon, que creo que viene de Bezos, que es esa idea de las decisiones que es de una puerta que se abre en las 2 direcciones o solo en una dirección. Entonces, cuando la puerta se abre en las 2 direcciones, lo más importante es la velocidad. Porque si te equivocas, no pasa nada, vuelves atrás. Cuando la puerta solo se abre en una dirección, entonces es el riesgo. Y entonces tienes que pensarlo mucho más. Y yo creo que es muy importante tener claro, ¿esta decisión es de 2 direcciones o de una sola? Si es de 2 direcciones, sí, tienes que tener en cuenta lo que está pasando, pero lo más importante es tomar una decisión rápida, aprender y reaccionar. Esa lógica de probar y cambiar. Si la decisión es de una sola dirección, si la puerta es de una sola dirección, entonces tienes que tener mucho más. Y esa forma de pensar, ese framework, creo que es súper útil y cada vez más, porque en un mundo que se mueve cada vez más rápido, tener claro eso rápido te permite adaptarte rápido o de verdad tomar el tiempo que requiere, pues imagínate, cuando son decisiones que pueden afectar al futuro de la compañía y que te quedes sin caja, pues hay que pensarlo más. Y yo creo que eso es muy importante. Carlos. No, yo creo que a tu pregunta, yo creo que ignorar no puedes. De hecho, lo que hemos aprendido últimamente es que lo que pasa en el mundo, también esta conversación depende de tu nivel de globalidad, ¿no? Si tú eres una empresa ya muy global, es que el mundo no es lo que pasa en el extranjero, el mundo es en todos esos sitios donde vives y por tanto no es que te afecte algo, sino que tú vives en ese algo, ¿no? Es diferente si tú estás queriendo expandir internacionalmente y el mundo es esa otra parte de tal, ¿no? Con lo cual eso hay que distinguirlo. Pero yo creo que no hay que ignorarlo a tu pregunta, pero sí que creo que el exceso de contexto y el exceso de información te puede hacer la excusa de no tener una estrategia y un plan, ¿no? Y me ha gustado también antes la diferencia entre plan y planning,
¿no? Y yo creo que la acción y hitos en fechas concretas es lo que te hace avanzar en tu compañía. Exceso de excusas, ya, pero sí, pero tal, esto te puede frenar. ¿Tú lo ves igual, Jaime? Bueno, es lo que os comentaba un poco antes, en nuestro contexto un poco de compañía más pequeña, todas estas situaciones macro realmente no nos llegan a impactar, yo creo que impactan, o sea, impactan de una manera distinta y las medidas que nos pueden impactar, yo lo primero que trato es de informarme bien, de no quedarme con el titular o no quedarme con la primera noticia que he leído, pues por ejemplo nosotros que empezamos, somos una compañía española y ahora vendemos el 60% fuera, pues todo lo que pasa con los aranceles a nosotros realmente nos afecta y una subida de aranceles para una compañía pequeña realmente nos puede afectar mucho. Entonces ese es nuestro path para medir todo ese contexto. Diría que eso es lo que hacemos, informarnos bien y obviamente lo que nos afecte empezar a tomar medidas. Oye, si todos estos cambios que estamos viviendo en el entorno además pillan a una empresa en un proceso de transformación o directamente en dificultades, entiendo que la toma de decisiones se debe complicar a la fuerza, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace en un caso así? ¿Te atreves, Carlos, a empezar? Me atrevo. Venga. Sí, yo creo que es importante lo que dices. Primero hay que distinguir cuando se está en... Es sano estar en permanente transformación, pero hay momentos donde estás en clara transformación, ¿no? Entonces, si estás en una dificultad, como dices tú, o estás en un proceso de verdadero cambio de algo, lo tienes que reconocer. Tienes que reconocer que eso no es la normalidad, que eso no es una inercia, ¿no? Y por tanto tienes que actuar y la organización tiene que entender que estás en un momento especial. Y entonces tienes sobre todo que todo ese contexto, todo ese ruido no te puede frenar porque la velocidad o la agilidad es importantísimo en ese momento, ¿no? Mucho, quizás más que la buena decisión a largo, en esos momentos que tú describes. Y entonces aquí cuanto más mundo te afecte, más te puede, una vez más, te puede estar frenando a un momento especialmente intenso que tú tienes que tenerlo muy claro y ejecutarlo. Yo creo que incluso cuando nosotros vivimos algún proceso de transformación en el COVID, que cambiamos mucho lo que la marca proponía, el tener ese exceso de problemas dentro, el sentir que estás teniendo una transformación, también te hace, o yo creo que te ayuda a aislar mucho el ruido de fuera. Es como que tienes tantos problemas que inevitablemente tienes que seleccionar los más importantes, y yo creo que en esas situaciones de transformación te diría que puede ayudar que tú te estés transformando en un contexto donde hay tanto ruido. De verdad lo pienso, porque al final tienes más problemas del día a día que te ayudan a leer eso como información, no como algo que tengas que atajar todo lo que estás teniendo, porque tienes problemas mucho más importantes que afrontar. A nosotros nos pasó eso. Vosotros, José Antonio, estáis, si no me equivoco, en la fase 2 de 3 del plan de transformación, ¿no? Algo así. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, en un momento de transformación, y nosotros estamos en un momento de transformación, hay más presión de tiempo y de resultados, pero yo mi visión es que realmente, coincido con lo que dice Jaime, que te ayuda a aislarte, pero no debería. Yo creo que las empresas deberíamos ser capaces de tomar las decisiones de la misma manera cuando no tenemos esa presión adicional. Desgraciadamente no es así. Y igual, como lo voy a decir por tercera vez, igual, creo que la clave es la velocidad. Es fundamental ser capaz de tomar decisiones a un ritmo muy elevado, cada vez más elevado. Y ahí esa lógica de cuán importante es esta decisión. Es que muchas veces, como decía Carlos, nos obsesionamos con voy a tomar la decisión correcta, y hay decisiones donde lo más importante es el tiempo y no que sea correcta. Y entonces, esa obsesión por el tiempo, que en momentos de crisis es más fácil tenerla, Sí. es mucho mejor no tenerla en momentos de no crisis, porque te permite evitar muchos de esos problemas, con lo cual creo que es clave que no perdamos. Y vamos a un entorno que, como todo se acelera, pues hay que hacerlo cada vez más. ¿Coincidís los tres en esa obsesión por el tiempo en la toma de decisiones o no? Totalmente, sí. Bueno, yo es que no he vivido una situación burocrática, ¿sabes? Que solo he vivido en eso, realmente. Que también tiene su lado malo, obviamente, porque vives como en situaciones donde igual deberías tomarte más tiempo para tomar decisiones, pero estoy muy de acuerdo. Sí, sí. Y en momentos así, de tomar decisiones rápido, de solucionar urgencias, estructuras jerárquicas, decisiones colegiadas, ¿qué es lo mejor y lo peor de cada modelo? Carlos.
Hombre, claro, primero te diré lo ideal, ¿no? Lo ideal es tenerlo colegiado y ágil. Pero todo colegiado en momentos, si distinguimos aquello típico de importante, urgente, tal, cuando tienes que reaccionar, es un lujo que sea de manera colegiada. Entonces, si ese lujo lo consigues, pues perfecto, pero no puedes renunciar a esa agilidad, esa toma de decisiones por un consenso global. Claro, pero si es colegiado tienes que votar, ¿no? Bueno, entiendo que ¿no? Es consensuado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y estoy muy a favor de estas decisiones así, pues más colegiadas, más consensuadas, porque te ayudan a resolver el problema, pero al final también creo que, bueno, hay uno que tiene que tomar la decisión y cuando hay un problema, al final siempre recae en alguien y tienes que tomar la decisión para que esto sea ágil y haya una resolución ágil, ¿no? Y si hablamos, pues, en cambio de una estructura pues, totalmente piramidal, yo lo veo más complejo, ¿eh? Cómo aparece un problema y cómo llegas hasta arriba para solucionarlo realmente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Colegiado pues es mejor, empuja, solucionas el problema, pero al final siempre hay alguien que tiene que tomar la decisión final, José Antonio. creo yo. Yo creo que depende mucho del tipo de decisión, pero yo personalmente soy un gran fan de las decisiones más basadas en un liderazgo claro y no en la colegiación de las decisiones. Pero volviendo un poco al framework de una puerta y dos puertas, cuando son decisiones que pueden ser un riesgo brutal para la compañía, yo, claro, también te hablo desde el ámbito de una compañía que cotiza. Entonces hay determinadas decisiones que esa colegiación es importante porque unas decisiones de gran gestión de riesgos, un poco lo que nos contaba antes Dani, ¿no? Ahí es importante que haya un mayor consenso. El problema de las decisiones colegiadas, tú hablabas antes de votar y yo sonreía, es que la realidad, por lo menos que yo vivo, es que o se toman por unanimidad o no se toman. Y entonces se hace una toma de decisiones muy lenta. Que está muy bien cuando quieres afrontar el gran riesgo macro de qué pasa con las aduanas en Estados Unidos, pero que es, desde mi punto de vista, súper lenta y un problema cuando tienes que decir, ¿subimos los precios un 5%, sí o no? ¿Y qué pasa si nos hemos equivocado? Pues no pasa nada, pues súbelos, aprende y cambia. Entonces yo creo que cada tipo de decisión tiene su marco. Las colegiadas me parecen bien para el marco más de governance. Las basadas en liderazgo me parecen mucho mejor para la gestión diaria de la empresa. Siempre hay excepciones, pero... ¿Y eso a vosotros os aplica? Porque tendríamos a pensar en una empresa más joven y más pequeña, tiene estructuras más planas, pero no sé si es así. Sí, en efecto tiene estructuras más planas y para mí yo creo que lo importante debajo de lo que está diciendo José Antonio es un tema de responsabilidad. Yo creo que en las situaciones críticas, en las situaciones de transformación, en las situaciones en las que estás elaborando un plan estratégico N, yo creo que lo más importante es que alguien se lo tome personal y que haya una autorresponsabilidad de que eso se cumpla. Y creo que eso es difícil que sea 100% colegiado y estoy de acuerdo en que en las decisiones más de ejecución que requieren velocidad, yo creo que es más importante tener a alguien que se sienta responsable de si va a ir bien o va a ir mal, que se haga responsable de eso, que intentar que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo se sienta un poco responsable. A nosotros eso es lo que nos ha funcionado, porque yo creo que esa responsabilidad luego te da cierta convicción y yo creo que esa energía de responsabilidad y convicción es lo que hace que la transformación salga adelante. ¿Sabes? Porque hay una parte, yo creo, irracional de perseguirlo, no tanto por estar de acuerdo todos, sino porque crees que es lo correcto. Y yo creo que eso está más cerca del liderazgo, no sé si la palabra es único, pero más individual, porque esta autorresponsabilidad sale de uno mismo, que de estar todos de acuerdo y vamos juntos a hacer esto. Porque yo creo que luego eso contagia. Mi experiencia es que en todas las situaciones que hay más miedo de transformación, hay mucha gente que lo vive con mucha inseguridad y que también necesita tener al lado a alguien que diga, oye, vamos a por esto. Yo no sé si es lo correcto o no, pero es lo que siento más correcto. Y yo creo que eso ayuda mucho, por lo menos, a moverse en una dirección. Oye, ¿cómo definiríais a ese equipo ideal, ¿no? en una empresa de moda, en un contexto como el actual? Y en ese equipo, el CEO, el primer ejecutivo, ¿qué papel tiene que tener? ¿Qué tiene que hacer? Vaya pregunta. Empezad vosotros y sois más grandes.
¿Te rimas? Venga. Sí, el problema es que como estás aquí, Sí, más cerca, claramente me eres mi situado víctima. mal. A ver, yo creo que antes hablaba Tony de las cualidades de un directivo y yo un poco la reflexión que me venía a la cabeza es que cada vez es más demanding, perdona, ya no me sale, cada vez requiere más ser un buen directivo. Entonces, ¿qué cosas le pedimos hoy en día a los directivos? Pues le pides que sean rápidos en la toma de decisiones, que sean flexibles, que sean curiosos, que sean capaces de tomar riesgos. Es como infinito, ¿no? Pero para mí hay una que está por encima de todas y es un poco lo que hablaba antes Jaime, que hay una palabra que no sé cuál es el equivalente en castellano, que es ownership. Sí. Y eso es, para mí, el corolario de lo que quieres en un directivo de cualquier nivel, desde el CEO hasta el que lleva un equipo chiquitito. Y es esa idea de que te sientes dueño de lo que haces. Y yo cuando lo intento explicar allí en ASOS, ownership es lo que siente un padre cuando su hijo o su hija suspende matemáticas. No tienes que ser el jefe del profesor de matemáticas para ir a hablar con él y no tienes que ser el jefe de tal, pero tú buscas la solución que sea, buscarle un profesor privado, ponerte tú a ayudarle, porque sientes ownership. Y eso es muy distinto de la jerarquía. Entonces, tú quieres directivos que vengan con ese ownership, que vean que esto es mi problema y yo voy a hacer lo que sea para solucionarlo, bien sea porque es mi responsabilidad directa, bien sea porque tengo que colaborar con alguien. Y eso es absolutamente fundamental en ese equipo. Me parece muy difícil en los tiempos en los que vivimos que una empresa de verdad tenga éxito si ese concepto no está muy, muy enraizado en el equipo, desde el CEO hasta cualquiera. Dos cosas. Esto que pide José Antonio es real, existe, no existe. Y luego, no sé si añadiríais algunas cualidades más, ¿no?, a ese equipo ideal. Carlos. Bueno, yo por continuar, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Antonio, pero entonces, si tienes este ownership que no siempre es fácil, efectivamente, entonces pasas a la siguiente, esto que tú preguntabas sobre el equipo, ya no solo sobre la calidad de cada directivo, ¿no? Con tanto ownership, entonces lo que hay que buscar es la cohesión, que tampoco es nada fácil, porque el ownership suele llevar también a esto, y puedes tener una cohesión porque todo el mundo sea muy igual, que entonces tienes un equipo un poco diverso, ¿no? Entonces, si tú juntas las tres cosas, el ownership, que para mí es irrenunciable como primera calidad para que sea un equipo directivo. Pero cuanto más ownership tenga y más diversidad de perfiles haya, que es rico y necesario, entonces tienes la asignatura de la cohesión. Y para allí es donde yo creo que el liderazgo de la empresa, da igual si es de una única posición, el liderazgo es importante, ¿no? Porque necesitas guiar y cohesionar esas partes que son intrínsecamente muy fuertes, ¿no? Y ahí yo creo que es donde está el reto. Cuando hay cohesión sin ownership, pues no va. Si hay que elegir, es mejor tener un problema de falta de conexión que de falta de ownership. Totalmente. Totalmente contigo. Beatriz, Jaime. Yo creo que esta parte de ownership que decimos, yo la entiendo más, o nosotros la entendemos como pasión, ¿no? O sea, es esto, es pasión. Yo la entiendo más ahí. Entonces sí que necesitas, ¿no?, que un equipo directivo, sí que necesitas que un CEO pues tenga y transmita esa pasión. Es que la tengan los equipos, pero que además se transmita, que es un poquito lo que estamos diciendo. Esto es fundamental y sobre todo pues también a nivel directivo es establecer pues esta visión como clara, ¿no? Volvemos un poco atrás como al ruido y pues establecer esta visión y esta parte de pertenencia. Para nosotros como compañías esto es realmente relevante, sí. Oye, llevamos varios años que estamos viendo un baile, un cambio continuo de directivos a nivel internacional en el sector de la moda, no solo pensando en las áreas creativas, sobre todo en las ejecutivas está habiendo mucho cambio. Hace unos años hablábamos de ese concepto, ¿no?, de la obsolescencia del directivo. ¿Se le da poco tiempo a los directivos para hacer los planes de transformación? ¿Cuál es el tiempo ideal para ejecutar ese plan de transformación? Bueno, en las noticias la verdad que vemos, ¿no? Pues hay este cambio, ¿no? Este cambio constante a nivel directivo. Para mí no es que haya un periodo para un directivo. No. Yo creo que más que un periodo es en el momento en el que el directivo desconecta con los valores, ¿no? Con lo que decíamos, los valores, con la parte de la cohesión, con la parte de la pasión. En el momento en el que tú desconectas de todo eso, tú ya no puedes estar ahí dirigiendo, ya no puedes estar ahí liderando.
Yo creo que va más ligado a esto, a más a un tema pues, esto de valores, de pasión, de comunicación, de visión, de liderazgo. En el momento en el que te desconectas en alguno de estos puntos, pues es... Pero no entiendo como no lo sé, 3, 5 años, no lo entiendo como un periodo concreto. No sé los demás. No sé Estoy de acuerdo con Beatriz. Yo creo que no creo que haya una receta exacta de lo que funciona. Es verdad que hoy en día cada vez hay más presión y eso desgasta mucho. Vamos, estoy convencido que estáis de acuerdo. Es un desgaste no solo físico, sino también de energía. O sea, Sí. es el puesto de estar todos los días empujando. Llega un momento en que llegas a tu casa y dices, bueno, estoy vacío, ya no me queda nada, ¿no? Entonces, no creo que haya un tiempo estándar. Depende de la empresa, del momento de la empresa. Depende, por ejemplo, de la estructura de capital de la empresa. No es lo mismo una empresa familiar, donde hay un fundador, una empresa que cotiza, donde hay un board. Depende de la persona también. Hay ejemplos muy buenos de gente que lleva muchísimos años. En España tenemos Iberdrola, no sé cuántos años lleva Sánchez Galán, pero vamos, 1000. En Inglaterra, por ejemplo, hay una compañía que se llama Next, muy exitosa, y yo creo que Simon Wolf debe llevar 25 años de CEO. Entonces, no necesariamente, pero depende de muchas cosas. Entonces, lo que sí creo que los cambios demasiado rápidos no ayudan porque no llegas a ver esa conexión con los valores y no llegas a poder pues desenvolver o implementar el plan que tengas o las ideas que tengas. Es muy difícil hacerlo en 12 meses, en 18 meses. No, creo que es casi imposible. Pero bueno, no sé. Creo que no va a cambiar esto del cambio muy rápido, la verdad. En tu caso, Jaime, es un poco diferente, ¿no? Porque... Sí, o sea, en nuestro caso es diferente, pero un poco mi sensación desde fuera es que también si no todas las personas tienen los mismos skills para llevar las compañías en determinados momentos de las compañías. Hay compañías que están saliendo de una época de crisis que lo que necesitan es sacarla adelante, entonces necesitas un tipo de líder determinado, y hay otras crisis que están en expansión y necesitas otro tipo de skills determinado. Entonces yo creo que desde fuera también hay muchas veces que creo que esos cambios pueden ser o por falta de confianza en que esa persona pueda sacar a esa compañía de esa fase, o porque al cambiar esa fase de esa compañía de fase, los skills de ese directivo en concreto no sean los necesarios para cambiar a la compañía de fase. Y yo creo que esa parte desde fuera sí que la entiendo como legítima, me parece un proceso normal. Nosotros desde dentro, obviamente, al ser una compañía donde nosotros la hemos fundado y a día de hoy seguimos 2 de nosotros, la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos es si seguimos siendo los adecuados. Esa es la que yo personalmente me hago a mí mismo. Y a veces pienso que sí y a veces pienso que no. La verdad. Entonces sí, es un poco distinto. Oye, ¿y esos planes estratégicos que hay que dibujar hoy en día, cómo tienen que ser? ¿Cortos, largos, con horizonte, sin horizonte? ¿O hay que tener 3 planes estratégicos a la vez? Ir jugando con ellos en función del contexto. Carlos. No hay que tener 3, yo creo. ¿Cómo lo haces con 3? No, no hay que tener 3. Volverte loco. Imposible. Y a uno te da muchos problemas, imagínate 3. Por eso. No, yo creo que hay que tener una estrategia. El plan estratégico es una palabra también muy, evidentemente se acaba convirtiendo, y sobre todo en función del tamaño de la compañía, pues en un plan estratégico bien definido, ¿no? Pero yo creo que hay que tener una estrategia, hay que saber lo que uno tiene que hacer. Eso es tener la estrategia, ¿no? Y luego sobre lo más importante es tener un plan de acción, y aquí llega lo más difícil, que son las fechas, ¿no? Volvemos a la velocidad, volvemos a la agilidad. Es muy fácil decir haremos, iremos, pero al final ¿cuándo? ¿Quién lo hace? ¿Y cómo mides si ya vas bien, vas mal, etcétera, ¿no? Y por tanto yo creo que sí, tener un plan es necesario, no obsesionarse con lo que decía el plan, sino vivirlo más que observarlo. Y el debate de los 3-5 años, yo creo que hoy en día es verdad que 5 se te hacen un poco largos, y depende de algunas cosas que tengas. Si tienes, por ejemplo, una estructura de capital cambiante, etcétera, etcétera, puede ser que necesites un horizonte un poco mayor. Si no, el ver el horizonte, hablo de la organización, el verlo cerca, una serie de cosas, es sano. Y por tanto, posiblemente es más cómodo ir de 3 en 3. Lo que pasa que, igual que esto es importante, la gestión anual
yo creo que es muy importante tener siempre el 12 meses por delante, ¿no? Las empresas se equivocan mucho con este cierre fiscal y de repente dices, bueno, y a partir del mes que viene tenemos que volver a hacer todo el plan del año que viene. Y entonces, si tú estás más o menos en una cultura permanente de rolling, que se llama, planes a 3 años que ya empiezan a adivinarse el siguiente plan de 3 años, yo creo que es lo más ágil. ¿Añadiríais? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, en la universidad, no sé, a mí me enseñaron en la universidad que los planes eran a 10 años. No sé, bueno, hace años que estudié en la universidad. Me enseñaron a 10 años, te metes en el mundo real y el mundo real, bueno, yo en su momento pues aprendí a 5 años. Evidentemente tienes que tener un horizonte, ¿no? Una visión, un camino, ¿no? Pero yo creo que en mitad de todo esto, y lo ha explicado también Carlos, ¿no? Es importante la cintura. Y con todo lo que va bueno, de lo que estamos hablando y todos los ponentes estamos de acuerdo en esto, más en este sentido. Y creo que virar es importante. O sea, hay una parte que es el horizonte, pero después tienes esta parte táctica que, oye, si hay que dar un giro, hay que dar un giro y hay que reconocerlo y cuanto antes mejor. Yo creo que esto es importante. O sea, yo no me atrevo a decir ya ni 3 ni 5, sino un horizonte que es largo y después hay un seguimiento, sí. José Antonio. Sí, yo creo que en el mundo de la vela hay un dicho que es algo así como que el que no sabe dónde va, el viento nunca sopla a favor. Pues totalmente de acuerdo. Si no sabes dónde vas, ahora tú quieres ir en una dirección, pero a veces tienes que ir ajustando. Y es esa idea de 2 ojos, uno en dónde vas y otro en esa gestión del día a día para ganarte el derecho a llegar donde quieres ir. O sea, requiere esa flexibilidad. Si son 3, 5, yo creo que realmente eso solo es importante, por ejemplo, cuando tienes que buscar financiación, pues entonces sí, porque vas a hablar con un banco, un accionista, quiere un plan a lo mejor a 5 años, pero más allá de eso me parece poco relevante. Es mucho más tener clara esa visión y esa capacidad de estar cada día ganándote el derecho a llegar allí. Antes ha mencionado Tony el plan estratégico de Mango que se llama 4E, si no me equivoco, pero en esto los americanos nos llevan muchísima ventaja, ¿no? Tienes a Nike con el Win Now, a Levi's con el Project Full. ¿Es imprescindible ponerle un nombre chulo al plan estratégico para que la gente se implique o puede ser plan estratégico 26-27? Son buenísimos los americanos para esto. Increíbles. A mí me parece que no, pero bueno, igual yo no soy tan americano. A mí me parece que lo importante es que el plan sea simple y sea, como dicen los americanos, memorable, porque eso ayuda mucho a la comunicación. Ponerle un nombre bonito, si no es simple y no es memorable, no te vale para nada. Entonces, bueno, me parece que la clave es eso, la clave es esa simplicidad, esa simplicidad del plan que te ayuda a luego llevar la idea a todos los ámbitos, porque es imposible hacer un plan que luego lo bajas a todo el nivel de detalles, absolutamente, porque se vuelve lento, se vuelve pesado. Entonces, pero personalmente no me parece tan crítico. A ti sé que te ha gustado, ¿no, Jaime? A mí sí me gusta. O sea, no me parece imprescindible, pero me parece que si eres capaz de contarlo de una forma más llamativa, de una forma simple, creo que suma. Me parece, obviamente no me parece lo más relevante, pero sí me parece que tú seas capaz de explicar en pocas palabras lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Creo que ayuda mucho a contratar. Lo primero para nosotros, que antes habéis hablado de un tema de contratación, creo que una de las cosas más difíciles a la hora de contratar, yo hablo desde un contexto de una marca creativa que trata de proponer un tipo de moda determinado. Para nosotros es muy importante que esa persona realmente lo respire, para que realmente sea de verdad, para que realmente lo pueda defender con pasión, para que realmente pueda tener responsabilidad. Es como un path que para mí empieza desde, oye, esta persona respira lo que nosotros queremos respirar. Y yo me acuerdo cuando nosotros hicimos esa transformación y rehicimos un poco el equipo hacia eso, esos planes o esa simpleza a la hora de contarlos tienen mucho más impacto. Porque no es necesario convencer tanto, porque has tratado de alinear esa visión ya desde las bases del equipo, que es desde cómo están construidos ellos individualmente. Entonces yo creo que si tienes esas bases, el poder simplificarlo, así como bueno, José Antonio decía esa palabra simple, creo que suma, creo que es algo más. Y creo que los americanos son muy buenos. Y de alguna forma el resto chupamos parte de eso, porque al final acabamos hablando de eso y acabamos utilizando muchos de esos términos. Entonces tiendo a pensar que el ser humano los necesita para simplificar cosas y que por lo tanto son buenos. Carlos. Estoy
Totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime. Primero, a mí también me gusta. Creo que la experiencia demuestra que funciona porque la simplicidad del mensaje, el impacto, es mucho más real y lo ves y lo percibes. Dicho esto, hay que reservarlo para ciertos planes. Si tú cada momento estás con un nombre ya que nadie sabe ni en qué estás, eso pierde valor, ¿no? Entonces, yo creo que de la misma manera que es muy impactante y muy útil encapsular algo y hacerlo atractivo y hacerlo comprensible, es importante esto, más importante es no defraudar, ¿no? Entonces, si tú a todo le pones el nombre, no sé qué y tal, y luego no hay nada detrás, eso pierde mucho valor. Claro, Para momentos adecuados, para planes adecuados, que no significa cada 3 años tengo un nombre, sino para cosas concretas que van a ser verdaderamente transformativas o evolutivas, yo creo que la experiencia me demuestra que tiene mucho impacto. claro, no, lo que iba a mencionar es que lo que pasa muchas veces es que no significan, cuando no significan nada es cuando son el problema, y entonces se convierte como en términos muy manidos que no sabes realmente qué significan. Cuando son cosas muy grandes y tratas de simplificarla y ves que no pasan, yo creo que es cuando se pierde mucha credibilidad. Oye, dejadme que os haga una pregunta y abrimos al público. Gap, que también está en un plan de transformación, ahora soy incapaz de recordar el nombre, pero que seguro que es igual de chulo que Seguro que está nosotros. increíble. Acaba de anunciar que crea una división, ha fichado a una directiva de Universal y crea una división de entretenimiento, que le han llamado Fashion Entertainment o algo así. ¿Esto qué? ¿La moda ya no va a vender ropa? ¿Estamos cambiando el foco? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Te atreves? No, dale, dale. Sí, a nosotros no nos salió bien eso. O sea, nunca creamos una división. Entendedme, nunca creamos una división de nada, pero nosotros cuando lanzamos como con un modelo de zapatilla en 3 colores y sentíamos que, como nacimos directamente en redes sociales, sentíamos que lo más útil era entretener. Entonces, en vez de tener un director de arte más cerca del mundo de la moda, teníamos un director de public, que era magnífico, que es amigo de José Antonio también. Lo que pasa es que nos convertimos en una compañía más de entretener y de hacer ruido que una compañía de moda. Y perdimos toda la deseabilidad que creo que tenemos que tener las marcas de nuestro sector, la llevamos hacia un sitio donde fue deseable de una manera que sentimos poco escalable. Entonces, nuestra experiencia, o yo la lectura que saqué de todo eso, no es que no funcione ser una compañía de entretenimiento, es que creo que lo que no funciona o lo que no nos funcionó es que estuviese tan desconectada del producto y tan desconectada de tu propuesta, que eso es lo que realmente tu cliente te acaba comprando. Entonces, al final cambiamos mucho el organigrama, pero me acuerdo de esa experiencia y cuando dices la pregunta, yo creo que puedes sumar si el resto está bien montado, porque en realidad lo que vas a hacer es contar mejor tu producto. Lo que cuestiono es si es para generar una serie de Gap. Bueno, eso lo cuestiono. Yo creo que construyendo sobre lo que decía Jaime, el centro de lo que nosotros vendemos, lo decía antes, Tony, es el producto. Entonces eso es crítico. Pero es verdad que cada vez más la construcción de la experiencia por encima del producto, porque no lo puedes ignorar, es importante. Creo que hay un ejemplo muy claro. La gente de Net-a-Porter, pues cogieron, bueno, los fundadores venían de Harper's Bazaar y cambiaron la manera de comunicar con el cliente. Entonces, esa idea de que tenemos que generar un contenido que enganche con el cliente, creo que está muy cercano a lo que hace la industria del entretenimiento. De ahí a que eso se convierta en una fuente de ingresos a la NBA, pues yo de momento lo veo que está un poco más lejos, nos queda un poco más lejos, pero crear un contenido cada vez más, bien sea en redes sociales, bien sea, aparte tenemos ahora mismo una creciente necesidad, además exponencial, de crear contenido, con lo cual creo que hay algo ahí de eso que es importante, pero no puedes olvidar el producto, porque si no tienes un buen producto, todo lo demás es ruido. O sea, no veis la película de, vamos a decir, ASOS o la línea de música de ASOS, cosas que estén alrededor de la moda. No como generadora de ingresos. Puede ser una generadora de tráfico, pero es otra cosa. Pero no como generadora de ingresos o no hoy. O no como generadora de ingresos para nosotros, a lo mejor para Netflix, pero no para nosotros. Yo creo que lo que busca es la conexión, ¿no? La conexión, pues marca y experiencia y
y lo que nos pasa a todos, ¿no? Un poco como marcas que, oye, yo enamoro al cliente, ¿no? Coge, se enamora de mí, pero yo quiero mantener ese baile y quiero mantener ese matrimonio. Entonces yo creo que va más un poco, pues, se ha experimentado de esta manera, pero es generar, pues de alguna manera divertida o a través del entretenimiento, esa conexión con tu marca, ¿no? Para que ese baile, ¿no? Pues que continúe. Todos hablamos de la frequency y la recency, pues para que esté ahí. Yo creo que va de eso. ¿Preguntas del público? ¿De verdad? No lo puedo creer. Ni una. Bueno, os voy a hacer una, yo, y luego volvemos. No apaguéis la luz. ¿Es más fácil crear una marca que hacerla crecer? A ver, otra vez. Es más fácil. No sé qué es fácil, te lo juro. ¿Es más fácil crear una marca o hacerla crecer? Sí. No lo sé, la verdad. Bueno, no sé si os pasa, a mí como ser humano, la etapa más difícil que vivo es la que estoy viviendo. No, es como que no me acuerdo como del pasado. Entonces, ahora... ¿No os pasa esto? Me pasa todo el rato. Siento que lo más difícil fue ayer. Yo creo que hacerla crecer. O sea, o por lo menos como yo recuerdo el proceso, hay una parte en crear una marca donde los skills que necesitas son, bueno, un poco de aversión al riesgo, mucha ilusión, mucha persistencia, bueno, y cierto, no sé, un punto de suerte para que todo lo que estás proponiendo salga. Entonces yo creo que son unos skills determinados. Y luego, para hacerla crecer, realmente requieres que tú evoluciones profesionalmente con la compañía. Y requiere otros skills, requiere que lo que has hecho lo sepas escalar, lo sepas contar, lo sepas trasladar a otros países, lo sepas trasladar a otros formatos que no sea el inicial donde lanzaste. Y yo creo que lo más difícil de esa parte es resetearte a ti mismo continuamente para ser capaz de evolucionar con la empresa. Y por eso yo personalmente antes decía que me cuestionaba a veces si éramos los adecuados o no, porque hay muchas veces que notas que los skills que la empresa te está pidiendo, porque para mí, siendo muy pragmático, cuando tú no creces y tú te sientes responsable de no crecer, no culpas al clima o no culpas a los pájaros, culpas, oye, si esto no crece es por mí. Yo personalmente es como lo vivo. Siempre me pregunto qué está pidiendo la empresa que yo no estoy pudiendo dar. Y entonces en ese trade-off, por eso considero que es lo más difícil, porque es muy retador y obviamente cuando pasas de 0 a n es un gran paso, pero cuando estás en n+1, pasar a n+3 es todavía más difícil, la base es más grande. Entonces yo diría que hacerla crecer, pero también estoy sugestionado porque me olvido del pasado todo el rato. ¿Y cuáles son, Carlos, esos muros que hay que superar para hacer crecer una empresa o para que una empresa crezca? Y me dirás desde dónde, ¿no? No es lo mismo de 0 a 10 que de 10 a 20 que de 500 a 1000. ¿Cuáles son esos muros? Bueno, en primer lugar, la pregunta anterior me parece que efectivamente el ideal es Jaime, ¿no? Para contestarla. Déjame que te conteste a esa. Yo creo que es más difícil crecer y tiene mucho más mérito crearla, que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un mérito... Es un buen matiz ese. ¿Cómo? Que es un buen matiz. Creo que tiene un mérito único y espectacular y reservado a unos pocos los que consiguen crear una marca que tenga una relevancia, que tenga una aceptación. Y eso, pues, oye, bravo a los founders. Y luego, eso es compatible con que sea más difícil luego, quizás, lo que dices tú, hacerla crecer, ¿no? Los muros, yo creo que para crecer, y efectivamente depende del tamaño, yo creo que hay una... Me viene a la cabeza una cosa que es madurez de la compañía, ¿no? Y la madurez tiene muchas connotaciones. Puede llevar connotaciones malas en cuanto a pérdida de agilidad y en cambio tiene la sabiduría en la parte buena, ¿no? Entonces los muros creo que son... Las compañías creo que tienen que ponerse listones alcanzables y ya veremos cuando lleguemos a ese cómo reconfiguramos el siguiente, ¿no? Entonces esos muros hay que conseguir convertirlos en muros que puedas ver y que puedas más o menos ver qué hay detrás y abordarlos, ¿no? Y por tanto romper los planes en algo que sea realista y una vez más que sea súper consensuado como idea, no digo como decisión,
y que sea visible con ese plan, a lo mejor que tiene un nombre, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho, ¿no? Mira, Bien. y una Una animar. pregunta. Que romper el hielo. A mí es lo que más me divierte las preguntas. Hola. Yo quería preguntaros sobre la sostenibilidad. Hemos escuchado antes a Pilar preguntarle a Tony, que pese a esa encuesta que hemos visto antes, si para Mango seguía siendo uno de los pilares estratégicos más importantes. Me gustaría saber en vuestras empresas cómo lo estáis viviendo y si el entorno que estamos viviendo, del que hemos estado hablando, tanto macroeconómico como político, ha hecho que relegarais este asunto a otra prioridad. A ver, empiezo yo si quieres. Para mí, soy lo sostenible que lo son mis fabricantes, siendo completamente franco. O sea, yo creo que para nosotros no ha sido, siendo honesto, nunca ha sido una demanda del consumidor, de nuestro consumidor. Tampoco hemos sentido que hacia donde nos dirigimos sea una demanda del cliente. Entonces, siempre lo hemos abordado con responsabilidad, tratando de hacerlo correcto. Pero siendo honesto, no ha sido ni una obsesión ni lo que tratamos de hacer es trabajar con la gente más responsable posible, pero no es algo que tengamos en el core, siendo honesto. Yo creo que el tema de la sostenibilidad lo que ha cambiado últimamente, si quieres, es la urgencia. Y esto está siendo muy, muy dirigido por todos los cambios legislativos que hay, que por cierto son una locura. O sea, el otro día estábamos revisando en el Consejo un poco el panorama legislativo y estamos hablando del orden de centenares de leyes distintas. Es verdad que nosotros operamos bastante globalmente, pero es una locura. Dicho eso, lo que ha pasado últimamente es que los requisitos que estas leyes están imponiendo, por ejemplo, a nivel europeo, se están retrasando, o eso es lo que parece. Con lo cual, lo que ha cambiado un poco es la urgencia. Pero un poco, parafraseando lo que decía Tony antes, eso está mucho en el ADN de las compañías. Nosotros estamos muy convencidos de que la moda sin sostenibilidad no va a existir y con lo cual seguimos trabajando en ello. Pero claro, no es lo mismo que tienes que utilizar un 100% de algodón reciclado en 5 años o en 15, porque tiene una serie de implicaciones, un poco lo que decía Jaime, a lo largo de toda la cadena, para los cuales la industria quizá hoy no esté todavía, Claro. no esté todavía preparada, salvo que haya un shock tremendo. Entonces, yo creo que probablemente habrá distintas respuestas. Creo que la mayoría de las empresas que estamos aquí te vamos a decir lo mismo, que sigue siendo parte de nuestro viaje. Lo que ha cambiado es que la urgencia que había que acabar con determinado tipo de cosas en 2-3 años se ha retrasado un poco. Es un poco el gran cambio. Beatriz. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de ver la sostenibilidad. Nosotros somos fabricantes, ¿no? Y venimos con una herencia pues tremenda. Entonces, está toda esta parte de las regulaciones, pero a nosotros nos afecta más en la compra esta de materiales. Pues nosotros lo que defendemos a nivel de sostenibilidad está en el propio producto en sí, en esta propia artesanía, en este legado que tenemos y que mantenemos, y en la durabilidad de este producto, no en usar y tirar. Forma parte de lo que es la moda, pero... Y evidentemente para el Grupo Mascarol es realmente relevante la parte de la sostenibilidad y la trabajamos, pero la trabajamos vista desde esta parte, no tenemos la opción de distribuidores, tenemos más la opción a través de nuestra propia fabricación y lo que hacemos es garantizar la durabilidad. ¿Tú estás de acuerdo con ellos, Carlos? ¿O ahora que lo ves desde fuera, te atreves a decir que se están olvidando un poco? ¿Qué se está? ¿Perdona? Que se están olvidando un poco de la sostenibilidad. Bueno, no olvidando quizás se puede decir, pero es verdad que hay este cambio de timings que es significativo, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad, yo lo que creo justo con cierta distancia, es que la noción de la palabra sostenibilidad ha sido un poco desvirtuada. Sí. Se convirtió primero en un pain, luego se convirtió en un departamento, luego tal. Entonces la sostenibilidad era una palabra posiblemente que hace unos años habríamos usado de una manera mucho más natural, una cosa sostenible, ¿no? Era una cosa... Y creo que se ha exagerado, se ha desconfigurado, ¿no? Entonces las sociedades van aprendiendo. Hoy no conducimos como conducíamos, hoy no se fuma donde se fumaba, hoy hay muchas cosas que las sociedades mejoran y simplemente hacen las cosas mejor que antes, porque se han tenido que adaptar a un montón de peligros, a un montón de cosas, ¿no? Y si la sostenibilidad fuese un concepto más de hacer las cosas bien,
pues evidentemente sin regulación, sin apretar, se seguiría fumando donde no sé dónde. Es decir, que ha de haber una parte regulatoria. Pero cuando se ha convertido en tan irracional, tan excesiva, tienes 2 años, tal, pues entonces no ha funcionado, ¿no? Entonces aquí ha habido una corrección y yo creo que la palabra sostenibilidad va a irse diluyendo como ese... Y ahora hablemos de sostenibilidad. ¿Y qué significa hablar de sostenibilidad? Y va a convertirse en hacer las cosas bien, como ha sido siempre. Había una pregunta aquí delante. Sí, hola. Bueno, esto es una sensación personal que me gustaría compartir con vosotros por vuestra experiencia y vuestra posición. No cuesta hoy en día encontrar líderes, y no hablo de líderes sino de estos gurús de la moda que crean marcas, sino líderes a un nivel un poquito más bajo del organigrama. ¿No os cuesta hoy en día encontrar líderes y personas que asuman ese liderazgo y ese compromiso? Y quizás vemos unos perfiles donde la gente tiende más a, bueno, pues a estar en un plano más de asumir un poquito menos responsabilidad, pero a mí no es una sensación personal, ¿no? Que cuesta encontrar esas personas que asumen ese liderazgo a nivel de equipos y de organigramas intermedios. ¿Es una sensación mía o os cuesta a vosotros también verlos? Bueno, a mí personalmente un poco lo que trasladaba, lo que más me ha costado a mí es saber discernir en las entrevistas quién tiene el perfil adecuado para nosotros en términos de lo que nosotros proponemos como compañía y quién está en el momento adecuado. Y ahí ya le meto como qué personalidad tiene. Es como que trato de poner esos 3 filtros para que efectivamente pase, que sienta ese ownership responsable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que me he encontrado muchas veces es que me he entrevistado a mucha gente que podría serlo, pero que Pompey no era su compañía o no estaba en el momento vital para asumir ese rol. Entonces, perdón por meter estos matices, pero es que yo siento que son como muy relevantes para que efectivamente esa persona acabe teniendo ese ownership que todo fundador o que todo equipo directivo necesita. Porque muchas veces esa parte de momento me parece muy relevante. Como compañía pequeña muchas veces tienes inseguridades de que no fichas gente suficientemente buena. Entonces muchas veces hemos hecho esfuerzos salariales por directivos de compañías más grandes y alguna vez han funcionado, pero la gran mayoría no han funcionado. Y creo que lo que yo he aprendido de ese proceso es que tenía más que ver con que el momento vital de esa persona y lo que yo le estaba proponiendo no encajaba. Que no significa que él no pudiese ser un líder natural. Entonces pongo este contexto porque yo es de lo que más he aprendido y la gente que nosotros lleva con nosotros 6 o 7 años, que para nosotros se han convertido en eso, sabiendo la escala que tiene la compañía, yo diría que estas 2 o 3 cosas es el denominador común de por qué ha terminado pasando. Pero sí cuesta. Pero no diría que cuesta porque no los hay, sino porque estos 3 matices son difíciles de alinear. Yo creo que es que además cada vez les pedimos más a los líderes. Entonces, no sé si es que hay menos, puede ser, no, eso ya no lo sé, pero claro, esperamos de ellos cada vez más y entonces la barra va subiendo y mucho. Entonces, sí, es complicado. Nosotros cada vez nos cuesta más encontrarlos y creo que la mejor solución es tener una cantera interna en la que puedas ir formando a la gente. Creo que es la solución más potente, más que estar continuamente importando talento. Obviamente de vez en cuando hay que hacerlo, pero es muy importante esa capacidad. Claro, con una empresa más pequeña te cuesta más porque tienes menos espacio para hacerlo. No, pero entiendo lo que dices, la parte de la cantera, por lo menos alguien que ha querido crecer y ha encontrado el motivo para crecer, el motivo correcto para crecer dentro de tu compañía, tienes una parte muy importante validada de ownership. Yo había otra pregunta. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena por la mesa, que está realmente interesante. Y el otro tema de moda es la IA. ¿Qué hacemos con la IA? ¿Cómo lo estamos implementando? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cuánto rato tienes? Eso justo he mirado. ¿Cuánto rato tenemos? Tenemos poco. ¿Cuánto rato tenemos? Empieza. ¿Quieres que ataque yo? Es que lo estuvimos hablando anoche. Bueno, yo soy un grandísimo creyente. Anoche lo hablábamos
Yo creo que en el mundo de la tecnología ha habido 3 o 4 olas brutales, los ordenadores, Internet, los móviles y ahora la inteligencia artificial. Yo creo que esta es la ola más grande, pero eso es lo que yo creo, pero lo que no tengo duda es que es la que viene más rápido. Entonces, yo creo que el poder de transformación es brutal y está aquí. Anoche hablábamos de temas concretos que nosotros ya estamos haciendo con inteligencia artificial y viene rapidísimo. Claro, esto levanta un montón de cuestiones éticas, técnicas, jurídicas, de propiedad intelectual. O sea, es un tema que va a requerir lo mejor de nosotros en cuanto a velocidad de adaptarnos, pero que si no lo hacemos, alguien lo va a hacer y nos va a ganar. O sea, que creo que es uno de esos grandes temas que está aquí, que va a cambiar la industria. Yo lo veo como una oportunidad, quizá porque soy un optimista patológico, pero creo que no se puede ignorar, vamos. Sí, sí, o sea, es incuestionable. O sea, en compañías pequeñas como la nuestra, nosotros los abordamos de una forma orgánica, es decir, no es como que haya un equipo de IA, sino que vamos tratando de utilizar lo que vemos más accesible, más práctico y más eficiente. Y es que es incuestionable. Yo creo que la forma de abordarlo es como todas las otras tecnologías, hay que utilizarlo en vez de que te utilice. Pero sin miedo y con ganas de entenderla y con ganas de utilizarla. Porque yo creo que es incuestionable que nos vaya a afectar todos los temas que se han comentado. Yo creo que hay que ser proactivo, mirarla sin miedo, aprender a utilizarla, aprender a dominarla y que nos vaya, y por lo menos a nosotros, vamos a ir aprendiendo mucho por el camino hacia dónde nos lleva. ¿Más? A ver, hay una allí y otra allí. Si queréis empezamos por ahí y luego vamos allá arriba. Sí, hola. Antes hemos hablado del liderazgo y a mí, bueno, va un poco linkado, pero sobre todo me interesaba la opinión de Mascaro con una empresa con tanta historia. El relevo generacional, sobre todo a nivel productivo. ¿Cómo lo veis? ¿Veis a gente capaz? ¿Los problemas que estáis teniendo? Pues esto que apuntas, y de hecho también lo han dicho en la primera conferencia, ¿no? Parece que tenemos muchas personas con carrera universitaria y toda esta parte técnica cuesta. Entonces el grupo Mascaro, con más de 100 años de historia, toda esta parte del tejido productivo que tenemos en Menorca, como bien dices, hay un relevo generacional y es real. Y nos encontramos con una dificultad enorme porque no encontramos a esos técnicos, a esos artesanos, zapateros, y especialmente le añadimos una dificultad que es Menorca. O sea, otra cosa es si te sitúas en península, entonces en península tienes una mayor capacidad. No, pero además es Menorca, la más cuca, la más chiquitita que tenemos ahí. De momento lo vamos sosteniendo. Lo vamos sosteniendo. Se han hecho pruebas, pues oye, colaborando con a nivel de estudios para intentar impulsar toda esta parte de la artesanía. Pero a día de hoy tenemos esto encima de la mesa y no es que tengamos una solución inmediata. Todo lo contrario, lo que vemos es mayores complejidades, porque incluso la juventud, según va creciendo, le interesa entrar más en sectores como el turismo, porque el hecho de entrar en el turismo no tienen por qué trabajar 12 meses, sino que tienen ciertos periodos. Entonces, estamos intentando resolver todas estas complejidades, ¿no? y poniendo el valor ante todo, pues lo que hay detrás, esta parte del legado. Pero es totalmente cierto, o sea, es una complejidad que tenemos actual y muy presente. Hemos ido cubriendo algunas de las posiciones también pues, a través de gente de la península que realmente el valor, ¿no? La potencia que tiene la marca, la historia que tiene la marca, les ha hecho moverse. Pero también tienes que ofrecer tú algo más a esta persona que la estás moviendo, ¿no? Entonces, de momento vamos capeándolo. Pero es cierto que a nivel pues, político y regulaciones no lo tenemos fácil, porque interesa más irte al turismo y trabajar menos meses y cobrar prácticamente lo mismo que trabajar 12 meses. Esto es real. Oye, me están pidiendo que termine ya, pero
yo quiero hacer una última pregunta. Igual que a Tony le he pedido antes que me completase la frase, os voy a pedir que me completéis la frase vosotros también. La moda sirve para ilusionarnos, ¿no? Exacto. Si no, porque estamos en moda. O sea, a mí me parece un sector... Mira, yo cuando entré, cuando empiezas, y con muchos fundadores de amigos que han montado marcas, siempre empiezas por la ilusión de vestirte como te has imaginado vestirte. Luego te das cuenta de que operacionalmente es un sector increíblemente complejo. Pero por lo menos a mí lo que me mantiene en el sector es esa ilusión de poder imaginar un mundo estético o un mundo que nosotros, cada uno de nosotros entiende estéticamente de una manera distinta y ponerlo en marcha y verlo en 6 meses o en 3 meses en la calle. Yo creo que la moda sirve para generar felicidad en los clientes. Cuando te ves bien, te sientes bien, te expresas quién eres. O sea, si quieres, por ponerlo en términos más sencillos, la moda es una alternativa que engorda mucho menos que el chocolate. Entonces, creo que esa capacidad de generar felicidad es lo que nos hace tener sentido como industria. No somos una industria de la vanidad, somos una industria de la felicidad. Sí. Beatriz. Totalmente de acuerdo. Para mí, bueno, lo que estáis diciendo, y para mí la moda a añadir es arte, es pasión, y esto lo transmites, ¿no? Y que te lo cojan. Sí. Carlos, y tú ya cierras, ¿eh? No, para salir... Tú di que son números. Yo creo que la moda sirve para, aparte de todo lo que han dicho, que es correcto, cierto, yo creo que la moda sirve para afirmar o reafirmar una identidad, al final, ¿no? Con más felicidad, ilusión, pasión, etcétera, etcétera, pero al final lo que realmente, desde un punto de vista racional, hace la moda es que te constituye tu identidad. Y, por tanto, yo creo que larga vida a la moda, porque eso es necesario siempre. Muy bien. Oye, muchísimas gracias a los 4. Un placer. Nos Gracias, vemos Pilar. en 30 minutos.